Amigos y amigas que nos ven a través de la señal de Enlace Visión, a través de todas nuestras plataformas y redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, tenemos también presencia en Twitter y también presencia en YouTube. Hace aproximadamente 2 meses empezó una odisea para más de 179 centros de desarrollo infantil llamados guaguacentros y también para más de 1.280 personas que trabajaban en ellos, entre directoras y también trabajadoras parvularias. Para conversar un poco acerca de este tema tenemos la presencia de la máster Tatiana, que nos va a contar un poquito más acerca de lo que ha sucedido con los guaguacentros. Bienvenida, máster. Muy buenas tardes. Gracias, David, por la invitación. Comentarte un poco acerca de la grave situación que estamos viviendo y atravesando hoy en día los 179 guaguacentros que atendían a población de primera infancia en niños comprendidos en edades de 1 a 5 años de las familias más vulnerables de la ciudad de Quito, tanto de las parroquias urbanas como rurales. Este proyecto fue iniciativa de la Unidad Patronato San José en el año 2014, cuando estaba la administración del doctor Mauricio Rodas. Es aquí donde se inicia un proyecto con el objeto de ayudar a las familias más vulnerables de Quito. Se toma como referencia la atención a niños de primera infancia y se logra establecer este proyecto gracias también al profesionalismo y ayuda de las directoras, que son las que luego serán llamadas asignatarias. Iniciamos el proceso, iniciamos la atención a los niños de primera infancia y dentro de eso Patronato San José firma un convenio de atención a niños con las directoras, pues las directoras serán las encargadas de distribuir el presupuesto asignado y dedicarse a la administración de cada uno de los centros. Pues esto no tenía ningún inconveniente mientras Patronato San José, por ser el ente ejecutor, entregaba los recursos y nosotros asignábamos estos valores, que eran $6,943, destinados a sueldos de los docentes, a pago del IES, a pago de alimentación de los niños, porque los niños en los guaguacentros tenían 4 alimentos diarios, entonces el valor estaba destinado también para la alimentación y en ciertos casos para gasto de arriendo, ya que algunos de los centros están bajo arriendo, donde se encuentra todo el mobiliario que es perteneciente a Patronato San José, en donde las directoras somos custodias de esos bienes. Pues así lo venimos realizando sin inconveniente alguno hasta el 15 de febrero del 2018, en donde por disposición de Patronato San José, en el literal 2 de la comunicación, se pide a las directoras que en la página del IES se registren como empresarias, pues este será un emprendimiento. Claro que aquí veamos la dificultad ahora frente a la crisis sanitaria, porque si bien es cierto, estamos registradas como administradoras empresarias, es una empresa que no genera ganancia, que en ningún mes y bajo ningún pretexto podría existir que nosotros tenemos ganancia alguna. Cada directora tenemos un sueldo al igual que las demás trabajadoras parvularias y además igual que el personal de cocina y de limpieza. Por lo tanto, ahora en esta suspensión de los convenios se ve reflejada la gran problemática que tendríamos nosotros como directoras, pues las directoras tendrán que asumir los gastos del personal docente. Esto quiere decir sueldos, arriendos de local, pago del IES, que llega a una suma de $5,535, los cuales sería imposible que nosotros podamos cubrirlos debido a que nosotros tenemos un sueldo básico. Por lo tanto, no tendría coherencia de que Patronato San José, para ciertas cosas, sí fue un proyecto de ellos, porque fue el proyecto emblemático de Patronato San José para cumplir frente a la sociedad, pero el momento que tienen que cumplir con obligaciones con el personal, allí se lavan las manos y allí recae todo el peso sobre las directoras. Sumado a esto, la ilegalidad de la documentación enviada a destiempo por la Jefatura de Niñez, pues
mediante el comunicado 21, la Jefatura de Niñez nos informa que nosotros debemos registrarnos en el Ministerio de Trabajo como teletrabajo ante la crisis sanitaria. Lo estuvimos haciendo, estuvimos atendiendo a nuestros niños mediante de manera telemática, pues los niños estaban desarrollando sus destrezas. Consideremos también que es muy importante que no podemos dejar que el padre solo guía a un niño, como se pretende decir, o como el director de Patronato San José ha dicho que un niño en las edades de 1 a 5 años solo come y duerme. Entonces, no tendría razón de ser nuestra profesión, pues solamente los niños en esas edades comerían y dormirían. Ante eso, quiero dejar claro que los niños necesitan de un profesional que realice una estimulación temprana y no sería el padre suficiente para hacer las actividades que él realice sin tener una guía profesional. Por lo tanto, al recibir nosotros un comunicado con fecha 13 de abril y haber existido una resolución por parte del municipio con fecha 16 de marzo, estaríamos entrando en una ilegalidad, pues los derechos adquiridos como trabajadoras durante el mes del 16 de marzo al 13 de abril no podríamos retroceder, porque la ley sería allí de manera retroactiva, violando los derechos como trabajadoras que hemos estado allí. No somos de 1 mes o de 2 meses, nosotros hemos aportado al proyecto social, hemos contribuido al mejoramiento y calidad de vida de 9,000 familias vulnerables de Quito, hemos ayudado a construir una mejor sociedad, pues tengamos en cuenta que la primera infancia es donde los niños generarán a futuro su serán quienes tengan mejorarán su autoestima, pues es ahí donde ellos harán las destrezas. Incluso a nosotros nosotros como profesionales en el campo podremos detectar a tiempo si hay alguna dificultad en los niños y poder atender a tiempo a los niños con necesidades especiales. Sumado a eso, la vulneración de derechos de nuestros niños de los guaguacentros. Porque si bien es cierto, nuestros niños pertenecen a familias vulnerables, pues así están registrados en el Patronato San José, ya que para ser partícipes de los guaguacentros, los niños tienen que ser hijos de madres solteras, hijos de madres adolescentes, hijos de madres con problemas intrafamiliares o hijos de madres con padre y madre sin trabajo. Por lo tanto, las fichas que Patronato San José revisa para el ingreso del niño son aprobadas por ellos y cumplen con los parámetros que Patronato exige para ser parte de los guaguacentros. Entonces ahora, al dejar a nuestros 9,000 niños sin la atención durante estos 2 meses de pandemia, aún al existir recursos financieros, porque no es que el proyecto no tiene los recursos, existe una certificación presupuestaria en donde hasta el 2020 estarían asegurados los fondos para el funcionamiento de los guaguacentros y nosotros dentro de nuestra propuesta que se hizo a Patronato San José habíamos sugerido 4 puntos primordiales de atención al niño. Uno de esos puntos es la parte cognitiva, la parte que sería atendida de manera telemática por medio del profesional y guiado al padre para las actividades que debe realizar con el niño. La parte nutricional, que sería la parte en donde nosotros establecíamos entregar cada 15 días una canasta familiar para atenderle al niño y que llegue ya no pensado solo en el niño la alimentación. En época de crisis debemos tener otra mentalidad y otra perspectiva de las necesidades del niño, pues el niño no podrá sentarse a comer en una esquina solo lo que él necesita, pues tendrá que compartir con sus hermanitos y con sus padres y por eso es que nosotros habíamos ofrecido con el rubro que tenemos de alimentación entregar 2 veces al mes una canasta familiar a las 9,000 familias quiteñas. En el plano de salud habíamos también quedado de acuerdo nosotros y nuestra propuesta era
que una vez que ya se retomen estos días un poco la actividad y cambiemos de semáforo, las maestras pueden visitar cada 15 días a los niños en sus familias y poder hacer medición de peso y talla para ver si estamos contribuyendo en la nutrición de nuestros niños. Y el otro punto y eje fundamental sería la parte social emocional. En esta parte nosotros podríamos, mediante las visitas que ya te las había mencionado, también poder observar cómo el niño está siendo tratado en sus hogares. Tengamos en cuenta que en esta época de crisis sanitaria, el confinamiento de las familias ha hecho que surjan más agresiones. Por lo tanto, al hacer las visitas, nosotros podríamos tener de primera plana cómo están nuestros niños de los guaguacentros siendo tratados y cómo está también la familia aportando en la parte social, que es la que también a nosotros nos interesa cubrir en esta época. Entonces, nosotros hemos tratado de buscar soluciones a esta situación, sin embargo, no hemos tenido una respuesta favorable del señor alcalde, pues nosotros tuvimos una reunión con él el miércoles anterior, en la cual él se dijo que íbamos a continuar dialogando y viendo nuevas posturas y buscando soluciones. Pero no podemos esperar más, estamos ya cerca de 2 meses impagos, sumado a que esos 2 meses no son solo los impagos, sumado a que Patronato San José ya venía adeudando sueldos a todas nosotras desde el mes de noviembre, arrastrando impagos, arrastrando multas, arrastrando grandes problemas legales que se ocasionan a las directoras. Si bien es cierto, hoy me sumo yo y me solidarizo con todas las personas que están quedándose en el desempleo. Sin embargo, lo que a nosotros como proyecto y como directoras, que hemos sido 200 profesionales que metimos el hombro para que este proyecto social de Patronato San José salga adelante, hoy en día cruelmente se quiere perjudicar a las 200 directoras y que nosotros asumamos la liquidación del personal, que nosotros asumamos estas multas y estas moras. En el caso del IES, al no pagar nosotros a tiempo, como es en el mes de enero y febrero, considerando que ahí aún no empezaba la crisis y que sin embargo ellos estaban atrasados, por ende nosotros $1,000 no tuvimos para pagar en muchas ocasiones. Por lo tanto, se generaron multas o glosas que están siendo cargadas a nosotros. Por eso es que esto considero que es cruel, porque no se ha considerado a la persona y al profesional que aportó con su calidad humana y con su profesionalismo a un proyecto social que meramente es de Patronato San José, quien es el ente ejecutor, y que si ellos no entregan los recursos, difícilmente nosotros podríamos sustentarlo. Les pido a las autoridades que se sensibilicen y que sobre todo visualicen la grave problemática y el gran perjuicio que hacen a las directoras, así como a las trabajadoras de los guaguacentros, como también se visualice la vulneración de derechos a nuestros niños que durante estos 2 meses, pese al esfuerzo que hace Patronato San José por entregar kits alimenticios, no han podido llegar ni siquiera al 10% de la población de los guaguacentros, ya que ellos no conocen de primera plana cómo están estructurados y direcciones de nuestros estudiantes. No es así en nuestro caso, que nosotros le proponíamos al alcalde que 2 días nos tardaría atender a esas 9,000 familias. A ver, usted nos hablaba, máster, de que quieren que ustedes corran con todos los gastos, que las directoras tengan les pasaron esta potestad, como que les pasaron la batuta de que deben correr con todos los gastos impagos desde el mes de noviembre. Pero ¿cómo quieren que corran ustedes con los gastos si es, como usted mismo lo decía, es algo que no genera ganancia? Es algo que ustedes están prestando un servicio para hacer quedar bien al Patronato San José y que el Patronato San José se lleve, como usted mismo lo decía, el mérito de las maestras y las directoras de los guaguacentros. Ustedes están ganando un salario básico, más o menos sondea por ahí de los $646, $44 creo. Y el Patronato San José entregaba alrededor de $7,000 a cada centro para que corran con los gastos de arriendo, de administración,
gastos también me imagino que para pagar a parvularias y el sueldo de las directoras estaba inmerso ahí. Sí, así es. Ahora con ese impago, ¿qué es lo que a ustedes les ha tocado pasar en el IES desde el mes de enero, que dicen que no ha habido la aportación necesaria del patronato? Ya, si bien es cierto, no tenemos los pagos, por lo tanto, cuando usted no paga en el IES a tiempo, ¿qué se genera? Que si una persona se hace atender en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el hospital, digamos, Carlos Andrade Marín, le atienden, pero la multa, ¿a quién le generan? A la empresaria, en este caso, la directora con un sueldo básico. Entonces, esa glosa, ¿a quién corresponde? El mismo ejemplo, ahora, una maestra está embarazada, pues no pago el IES, ¿dónde va a ir ella a dar a luz? ¿Y cómo hago ahora que de la noche a la mañana se suspendieron los convenios? ¿Qué hago con esa persona embarazada? Entonces nosotros, lamentablemente, y es penoso que el mismo Estado, en este caso el Patronato San José, quiera aprovecharse de las directoras y querer darnos a nosotros tremenda responsabilidad. Si bien es cierto, existe un convenio, pero esos convenios también fueron firmados como todos ellos lo hacen a destiempo. Cuando yo inicié el programa, inicié en agosto del 2014 y fue transmitido por muchos medios de comunicación. Ahí nosotros no teníamos aún ningún documento firmado. Hasta el mes de septiembre, o sea, meses después, cuando ya nosotros teníamos cargo de sueldos, de IES y de todo, entonces ahí se nos sacaba un convenio donde nosotros teníamos que firmar sin haberlo socializado. En todos los casos, de todas las compañeras, todas las adendas nunca fueron socializadas, simplemente se nos llamaba y se nos hacía firmar, tampoco se nos entregaba en ese momento una copia, solo se nos daba y en el momento mismo se nos retiraba. Y luego de unos días se nos hacía llegar en algunos casos y otros hasta la presente fecha no nos han entregado, teniendo en cuenta que en algunos convenios incluso existe una cláusula de confidencialidad de que no se podían dar a conocer esos convenios. Estamos claros en eso. Ahora, en los guaguacentros, ¿tenían alrededor de cuántas maestras por cada guaguacentro? Y me imagino una directora. Ahora, ¿qué está pasando con las familias también de las parvularias? ¿Qué está pasando? ¿Están impagas? ¿No tienen el sustento? Y en esta emergencia sanitaria se necesita de la llegada del municipio también a proveer de los kits alimenticios. ¿Ustedes tenían planeado también esto con ellas? O sea, llegar con ayuda para ellas también en esta emergencia. Ya, en cuanto a que llegue el municipio con ayuda, donde las docentes, imposible, yo lo veo imposible, porque si ellos que están atendiendo a los niños con mayor vulnerabilidad no han sido capaces de poder visualizar que los niños necesitan con suma urgencia y han tardado 2 meses en llegar al 10% de la población, mucho menos ellos van a querer dedicar algo para el personal docente, que se supone tenemos un sueldo. Exacto, se supone que tienen un sueldo, pero están impagas alrededor de casi medio año algunas y otras están impagas desde que empezó la emergencia sanitaria. Entonces el punto aquí es, ustedes como directoras, ¿qué es lo que piden al Patronato San José, a Liliana Yunda, que es la encargada, y a Jorge Yunda, que es el alcalde? ¿Qué es lo que piden? Que les permitan seguir con el teletrabajo. Usted nos hablaba de que ya estaban registradas en el Ministerio de Trabajo como maestras que estaban trabajando con sus alumnos mediante el teletrabajo. Pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que les dijeron de parte del Patronato San José? Ante esta suspensión, desde la Jefatura de Niñez se pronunciaron en que mientras dure la suspensión, ellos no se harán cargo de ningún valor. Quienes serán las responsables serán las directoras, porque se dice que está suspendido el convenio, pero esta suspensión
ante el Ministerio de Trabajo dice que cualquier forma de trabajo, suspensión, teletrabajo, menor carga de horas en la jornada o acomodación de la jornada, no se termina la relación laboral con el empleador. Por lo tanto, ¿quién pagaría esos rubros durante la suspensión? Entonces, al informarnos que nosotros seremos quienes pagamos y nosotros les habíamos solicitado que se analice la resolución sacada por la doctora Natalia Recalde en la cual se suspenden los convenios. Ahí, lamentablemente, entre las instituciones se han dado la vuelta echándose la pelotita una a otra. La doctora Natalia Recalde, administradora, se basó en una resolución del procurador. Por lo tanto, el procurador, con fecha 6 de abril, saca un pronunciamiento en donde le dice a la doctora Natalia Recalde que no debía ligar el documento de él para suspensión de convenios. Entonces, se le llama a la doctora Natalia Recalde al consejo, al pleno del consejo, y ella dentro de su explicación dice que ella tampoco tuvo ese interés ni esa potestad, que quien tiene la potestad es el administrador del convenio, que en este caso quien debe decidir es Patronato San José. Patronato San José se le llama también al pleno del consejo y su director, Nelson Maldonado, dice que no fue decisión de él, sino que fue decisión del doctor Jorge Yunda. Entonces, ahora, entre ellos, no nos pueden dar solución y en vista que han pasado 2 meses y cada uno dice que el uno tiene la culpa versus el otro, nosotros hemos puesto una acción de protección y estamos esperando el día y hora, pues ya teníamos previsto un día. Sin embargo, nuevas compañeras se anexaron a esta acción de protección y eso hizo que se tarde unos pocos días, pero estamos prontos a saber día y hora de la audiencia en cuanto a la acción de protección por los derechos de nuestros niños de los guaguacentros, que no se los vulnere, porque se dice que los niños de 1 a 3 años, en nuestro caso no es así, no solo tenemos hasta 3 años, también tenemos hasta 5 años, tienen los mismos derechos que los niños que se estudian en los CMIs, pues los CMIs son instituciones municipales con las mismas características que los guaguacentros, pero la diferencia es que a los CMIs acuden hijos de funcionarios municipales y a los guaguacentros acuden niños de gente de escasos recursos. Entonces nosotros como maestras, y me siento en la obligación y en el derecho de ejercer y alzar mi voz en defensa de los derechos de los niños que acuden a los guaguacentros, que si ellos no pueden hacerlo, nosotros como representantes, como directoras de nuestros centros, sí los podemos hacer. E invito a los padres de familia también a que se unan a esta protesta, pues sus hijos tienen los mismos derechos que el resto de padres de los otros centros de iguales condiciones. Justo de eso le quería hablar. ¿Qué es lo que dicen los padres de familia ante estos cierres repentinos de los guaguacentros? ¿Qué es lo que a ellos les preocupa después de que termine la emergencia sanitaria? Sabrán muy bien que sus hijos no tendrán la debida educación y el debido proceso para que, de aprendizaje para que igualen las capacidades a otros niños que sí están recibiendo, como usted mismo lo decía, clases vía online, vía teletrabajo. Pues aquí viene el hecho de que el señor alcalde se pronunció y él dijo, no se cierran los guaguacentros están suspendidos. Entonces el padre de familia lamentablemente no tiene conocimiento que esta suspensión en realidad es un cierre, porque el señor alcalde al pronunciarse y decir no se cierran, de cierta manera les está engañando a los padres de familia, porque en julio se terminan los convenios y no existirán más guaguacentros, dejando este gran proyecto que durante años aportó a una sociedad mejor en el abandono. Se acabarán los proyectos y los padres hoy en día están pensando que solamente están suspendidos y retornaremos. Espero y anhelo que de ser así, que el doctor Yunda dijo que no están cerrados, sino suspendidos,
tomo la palabra de él y espero que así sea, pero sí me dejan grandes dudas, pues en campaña electoral del mismo alcalde, él se pronunció ya en el tema de guaguacentros, en donde dijo que los iba a repotencializar, que iba a velar por el trabajo de las docentes y sin embargo ha pasado un año ya de su gestión y no se hizo nada por mejorar esta situación. Más bien se volvió a firmar adendas nuevamente solamente por meses. Máster, ¿alrededor de cuántas familias han quedado sin el sustento por parte de las maestras educadoras? Y también alrededor de cuántas familias han quedado sin la educación para sus hijos. Tenemos alrededor de 9,000 niños de familias vulnerables que no están ahora teniendo la asistencia telemática, ni la asistencia en nutrición, ni emocional, ni en salud. Así como también más de 1,253 familias de docentes y personal de servicio y directoras que ahora no se encuentran ejerciendo su trabajo, quedándose en el desempleo total, afectando de sobremanera, porque tenemos casos de compañeras que en vista de semejante situación y ante esta crisis, estamos muchos meses sin cobrar, sin tener dinero. Tenemos casos de compañeras de sus hijos que han tenido repercusión en su salud, están internados en el Baco Ortiz, pues tienen una parálisis en sus ojos, están perdiendo la visión, están teniendo sordera. Compañeras directoras que estando en periodo de gestación ante esta dura situación que estamos pasando, han sido internadas, lamentablemente perdió el hijo, mi compañera está en cuidados intensivos en el hospital. Entonces esta situación está saliéndose en realidad de manos de nosotros, pues nosotros no podemos solventar si no es con un cambio de actitud y una buena voluntad del señor alcalde. Nosotros hemos pedido el pronunciamiento también de Liliana Yunda y del alcalde de Quito, lo cual no hemos recibido respuesta, lo cual no hemos tenido tampoco un acercamiento con ningún funcionario del municipio en torno a esto de los guaguacentros. ¿A ustedes les han podido dar alguna solución o han podido hablar de manera directa con el alcalde o de manera directa con Liliana Yunda, que es la directora del Patronato San José? Nosotros hemos hecho varios oficios a la economista Liliana Yunda, presidenta de Patronato San José. Ninguno, hasta la presente fecha, se nos ha contestado. Nos han ignorado completamente, al igual que lo han hecho con ustedes. Esas son las palabras de la máster Tatiana en relación a los cierres de los guaguacentros, en relación a que muchas familias se han quedado sin el sustento, y no solo pensando en las familias que vivían de la enseñanza, sino también pensar en los niños y en las familias que se quedan sin este recurso, como lo hablaba la máster. Si con el cierre de los guaguacentros se quedarán muchos niños sin poder aprender y sin poder conocer más acerca de la educación que se les da a los niños a esta edad. Un último mensaje para terminar, máster, de parte de usted. Que a mis compañeras docentes, a mis compañeras directoras, a los padres de familia de los guaguacentros y a quienes hemos sido perjudicadas en esta mala toma de decisiones desde la alcaldía y de Patronato San José, a unirnos, a levantar nuestra voz, pues tenemos derechos y estoy segura y estoy convencida que la justicia sabrá darnos la razón. Muchísimas gracias, máster. Le agradecemos por el tiempo, por conversarnos un poco y hacer enterar a la población también de lo que está sucediendo con los guaguacentros en la ciudad de Quito. Le comprometemos para una próxima oportunidad seguir conversando acerca del caso, porque quedan muchas cosas en el aire y muchas más cosas que vendrán luego después de que termine esta emergencia sanitaria. Les agradecemos a todos también por habernos seguido a través de todas nuestras plataformas sociales y nuestras redes. Les invitamos a que sigan a Enlace Visión en Facebook, en Twitter, en Instagram, y le agradecemos también, maestra. Gracias, David, por escuchar nuestra grave problemática.